Primera de Corintios, capítulo 15 y versículos 51 y 52 dicen de la siguiente manera: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículos 13 al 17, dice de la siguiente manera: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vamos a orar, mis amados hermanos. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, en que vamos a reflexionar en tu bendita y gloriosa palabra, pedimos que el Espíritu Santo, Señor, que es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, obre con toda libertad, Señor, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y solo tú, bendito Dios, recibas la honra y la gloria en todo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y trascendental para la humanidad. Me refiero al rapto o arrebatamiento de la iglesia. La gran mayoría de las iglesias evangélicas creemos en este evento tan importante, pero también tan apasionante y polémico. En lo que diferimos algunos de nosotros es en cuándo será ese evento tan importante como es el arrebatamiento. Si antes de la tribulación, a mitad de la tribulación, o algunos creen que al final de la tribulación, aunque yo no le encuentro mucho sentido al final de la tribulación. También otra cosa que diferimos, y es en lo que voy a enfatizar en este día, es en quiénes se van a ir en el arrebatamiento. Y ese es precisamente el título de esta meditación: ¿quiénes se van en el arrebatamiento? El tema, mis amados hermanos, es bastante amplio, pero trataré en lo más posible de solamente dirigirme hacia ese propósito. ¿Quiénes se van en el arrebatamiento? Y aquí tenemos
El diagrama del arrebatamiento es el diagrama del arrebatamiento pre-tribulación. O sea, es el que yo creo y el que yo creo que la mayoría creemos, que Cristo viene por su iglesia antes de que empiece la tribulación. Entonces, aquí estamos ahorita nosotros en la era de la iglesia. Aquí, mis amados hermanos y amigos, la salvación es por gracia, o en otras palabras más sencillas, la salvación es gratis, solamente depositando nuestra fe en el Señor Jesucristo. Pero luego, una vez que la iglesia sea levantada y acá en el cielo ocurra el tribunal de Cristo, este tribunal de Cristo no es para juicio, es para premiar a los creyentes que hicieron obras para Dios. Es un juicio para premiación. Y después vendrán las bodas del Cordero. El Señor Jesucristo se lleva a su novia, que es la iglesia. Aquí ocurren las bodas del Cordero. Y posteriormente, al final de la tribulación, desciende el Señor, ya no con su novia, sino con su esposa, la iglesia, para reinar por 1000 años con los que estén y los que entren al milenio. Pero en esta parte de aquí, mis amados hermanos y amigos, entre el arrebatamiento, entre la venida de Cristo por su iglesia y la venida de Cristo en gloria, cuando todo ojo le verá, van a ocurrir 7 años de tribulación, la mitad, y de gran tribulación, dice Jesucristo, como nunca la ha habido desde el inicio de la humanidad, ni volverá a haber más. Así de tremendo será esta parte de la tribulación, la parte final, la gran tribulación. Pero gracias a Dios, que la iglesia estará a salvo de todas esas cosas. Y esa es precisamente nuestra esperanza. Amén. Hermanos, por lo descrito en este pasaje que leímos, Primera de Corintios, capítulo 15, 51 y 52, y Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículos 13 al 17, encontramos los siguientes eventos. 1. Cristo vendrá con los que durmieron, dice Primera de Tesalonicenses 4:14, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces, Cristo descenderá con los que durmieron en Él, es decir, con los que creyeron en Cristo antes de morir ellos, obviamente, ¿verdad? Entonces, vendrá con las almas. Los cuerpos de ellos quedaron aquí en la tierra, algunos en el sepulcro, otros quizás en el mar o en diversos lugares, ¿verdad? Pero los elementos esenciales de sus cuerpos físicos están en la tierra. Y van a recuperar sus cuerpos físicos, pero
ya transformados en cuerpos gloriosos, en cuerpos perfectos. Como cuando el Señor Jesucristo resucitó, ¿verdad? Y fue ante los discípulos. Dice la Biblia que entró, no por la puerta, sino que de repente apareció ante ellos. Un cuerpo como esos puede trasminar las paredes. Cuerpos gloriosos, cuerpos perfectos. También los que en ese momento, cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia y estén vivos, o estemos vivos, como así lo creemos que va a ser, porque creemos que es inminente esto, seremos transformados. Nuestros cuerpos serán transformados en cuerpos gloriosos. Y así, todos los que murieron en Cristo y los que hayamos vivido, que no veremos la muerte, seremos levantados por el Señor Jesucristo a los aires. Y dice la Biblia que así, dice el versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No importa el lugar geográfico, si es en el cielo, si es en la tierra, si es en el mar. Lo importante es que estamos y estaremos con el Señor donde Él se encuentre. Esa es la promesa, mis amados hermanos. Bueno, notemos esto. El Señor Jesucristo, cuando viene por su iglesia, no pisa la tierra. Es decir, en palabras sencillas, no aterriza. Entonces, esto no puede contarse como una venida de Jesucristo a la tierra, porque Él atrae a su iglesia a los aires, a una nube y se los lleva. Ahora vamos a ver algunas reacciones que podrán ocurrir muy probablemente aquí en la tierra inmediatamente después del arrebatamiento. En la tierra habrá caos, confusión y angustia. Caos, porque al ser arrebatados, muchos cristianos probablemente iban conduciendo algún automóvil y al quedar esos vehículos sin piloto, pues causaron muchos percances. Confusión, porque ante tanto desastre, la gente no sabrá lo que está ocurriendo. Y angustia, porque mucha gente no encontrará a sus seres queridos, que el Señor se los habrá llevado. Se preguntarán dónde están. Y muchos también llegarán a entender que en realidad el Señor Jesucristo vino por su iglesia y que ellos, desgraciadamente, se quedaron para sufrir la tribulación y la gran tribulación. Esas son algunas de las reacciones que habrá después del arrebatamiento. Ahora, ¿cómo quedará la tierra? Una vez que la iglesia haya sido levantado, sobre la tierra quedarán solamente incrédulos. Estos incrédulos se pueden dividir en tres áreas. El pueblo de Israel, con los cuales Dios va a tratar con ellos. La iglesia nominal, o sea, aquellos que creyeron o pensaron que eran cristianos y no eran realmente cristianos, se van a quedar. Y el resto de la humanidad.
Entonces, estos son los que habrá sobre la tierra, solamente incrédulos. De aquí en adelante, es decir, una vez que la iglesia haya sido arrebatada, se acabó la gracia. Aquí la salvación es gratis. Aquí la salvación es gratis, es por gracia. Pero de aquí para allá, estos 7 años, la salvación sí costará. Aquí sí aplica lo que dice Mateo 24:13. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Porque les aclaro, mis amados hermanos y amigos, que todo el capítulo 24 de Mateo no tiene nada que ver con la iglesia. La iglesia ya estará con el Señor Jesucristo, donde Él esté. Lo que es Mateo capítulo 24 y Apocalipsis capítulos 5 al 19 relatan lo mismo. Mateo lo relata en forma literal y Apocalipsis lo relata en forma alegórica, pero es lo mismo. En esas dos porciones de la Biblia se habla precisamente de lo que ocurrirá en este lapso de tiempo, en estos 7 años. Entonces, fíjense en este detalle, mis amados hermanos. Daniel 9:27, donde el profeta Daniel anuncia que queda una semana pendiente. Daniel 9:27, Mateo capítulo 24 y Apocalipsis capítulos del 5 al 19, es lo mismo. Es lo mismo. Es la semana 70 que está pendiente y que Dios va a tratar en este tiempo primordialmente con la nación de Israel. Primordialmente con la nación de Israel, porque así le pregunta el profeta Daniel a Dios, ¿qué va a ser de mi pueblo? Y entonces Dios le da a él el programa que Dios ya tiene preparado de 70 semanas. Yo no quiero ahondar ahorita en eso, ¿verdad? Pero en el versículo en 9:27 dice que esa semana queda pendiente porque Dios abrió un paréntesis para que entrara la iglesia. Tampoco quiero perderme mucho en esta explicación, ya será posteriormente, mis amados hermanos. El caso es que de aquí en adelante la salvación sí costará. Y voy a repetirlo nuevamente. Una vez que la iglesia ha sido levantada, se acabó la gracia y la salvación sí costará. Entonces ocurrirá todo lo que está descrito en el capítulo 24 de Mateo y en Apocalipsis capítulo 5 al 19. Esto, mis amados hermanos, que ocurrirá en Mateo 24 y Apocalipsis capítulos 15 al 19 es la semana 70 profetizada por Daniel. Durante este periodo de 7 años, todo estará controlado por un político que gobernará a nivel mundial. A este gobernante en la Biblia se le llama el anticristo. Y nadie podrá comprar ni vender si no recibe su marca, ya sea en la mano o en la frente. Si no recibe su marca. Entonces, esto quiere decir, mis amados hermanos, fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14.
versículos 9 y 10, dicen: y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. O sea, la cosa está tremendamente difícil, mis amados hermanos, para los que se queden aquí durante la tribulación. Porque si permiten que la bestia les ponga la marca, pues podrán comprar y vender, pero ya pertenecen a la bestia. Y la bestia tiene un lugar de castigo que será eterno, donde entrará él, lo echarán, mejor dicho, a él, con todos sus seguidores. Y ahora, aparte de eso, si la persona se deja poner la marca de la bestia, Dios también hará caer sobre él los juicios que enviará sobre la tierra. Entonces, estarán entre dos fuegos. Tremendo, 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 porque no se aprovechó la época de la gracia. Entonces, el que quiera estar con Dios por toda la eternidad va a tener que perseverar hasta el fin. Y muchos no podrán lograrlo. Muchos van a recibir la marca de la bestia para poder sobrevivir. Es una tremenda advertencia, mis amados hermanos, esto. Así que si tú, mi amado hermano, amigo, mejor dicho, si tú eres de los que permanecen aquí en la tierra, una vez que la iglesia ha sido levantado, tienes 2.620 días, 2.620 días para no permitir que la bestia te ponga su marca. Tremendo, tremendo. Tendrás que huir a los desiertos, a los montes, a las cuevas, a las cavernas, a comer hierbas, a comer chapulines o lo que sea, si no quieres que la bestia te ponga su marca. Porque si estás en las ciudades, vas a depender de lo que venden en las tiendas. Yo, una ocasión, me planteé en mi mente qué haría en el supuesto caso de que yo me quedase en la tierra durante la gran tribulación. Bueno, siempre se figura un panorama, ¿verdad?, del peor, para pues estar preparado mentalmente en caso de que pudiera llegar a suceder, ¿verdad? Entonces yo pensé entre mí, yo dije, no, pues vivo en Saltillo, 5 kilómetros para arriba está la sierra de Zapalinamé, luego está la sierra de Arteaga, que son lugares llenos de vegetación, llenos de pinos y de cedros y árboles grandes. Yo dije, yo me voy por ahí, me voy para la sierra, me hago una cueva, me llevo unos encendedores, me llevo unas linternas LED que son tan económicas, ¿verdad?, para iluminarme cuando sea necesario. Me llevo un costal de harina, me llevo manteca, me llevo Rexal y me llevo sal. ¿Y han de saber para qué? Pues que no me falten mis sabrosísimas tortillas de harina. Ya lo demás me lo completo como sea. Bueno, así me figuré yo, hermanos. Yo me iría para allá. Me iría para
una cueva y ahí yo estoy impuesto a andar solo, ¿verdad? En lugares solitarios, no hay problema. Me aguantaría los 7 años y quizás estaría flaco ya al final, ¿verdad? Pero quizás logre resistir los 7 años. Pero luego me vino un pensamiento. Me vino un pensamiento. Yo creo que a Dios no le gustaría eso. Seguramente Dios me diría, no está bien lo que estás haciendo, Javier, porque te estás portando muy egoístamente, porque has dejado a tu esposa, a tus hijos y a tus nietecitos que tanto quieres a la deriva. No está bien. Lo que quiero decir, mis amados hermanos, es que va a estar tremendo. Va a estar tremendo. Porque hay seres queridos que dependen de nosotros. Muy difícil la situación para los que permanezcan aquí durante esos 7 años. Eso es parte, mis amados hermanos, de lo que ocurrirá en la semana 70. Pero el Señor Jesucristo hará esto, mis amados hermanos. El Señor Jesucristo hará esto, miren. Levantará su iglesia y allá en la tierra ocurrirán las calamidades, pero la iglesia estará con Él, dice la Biblia, para siempre. La rescatará para que no pase por esas situaciones tan difíciles. Dice Juan capítulo 14, Evangelio según San Juan capítulo 14, dice 1 al 3, Jesús les dice a sus discípulos la noche previa, antes de ser crucificado, cuando los juntó en el aposento alto, les dice, entre otras cosas, estas palabras: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, dice, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Os tomaré a mí mismo, a la iglesia, ¿verdad? Para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esa es una gran promesa que tenemos los que hemos creído y recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. Amén. Esto es, mis amados hermanos, el arrebatamiento de la iglesia. Tocante a esto, existen ciertas denominaciones, fíjense lo que les voy a decir, mis amados hermanos, que tratan de monopolizar o de centralizar, no sé cómo pueda usarse la palabra, o de adueñarse de esa doctrina tan importante y tan apasionante. Hace unos días, escuchando al ministro de una congregación un tanto sui generis, un tanto extraña, ellos se llaman a sí mismos judíos mesiánicos, porque dicen que por el apellido o por sus antecesores tienen origen judío. Entonces se consideran a sí mismos ellos judíos mesiánicos, porque han creído en Jesús como el Mesías que Dios envió.
Esta denominación, que por cierto está en la ciudad, en Puebla, esta denominación son muy extremos en sus prácticas. Ellos son más fariseos que los mismos fariseos, como se dice. Ellos evitan comer, por ejemplo, puerco, conejo, camarones, ostiones, bagres, pulpo y muchas cosas que Dios le prohibió al pueblo de Israel. Pero ellos, como dicen que son pueblo de Israel, pues ellos también se adjudican todas esas cosas. Ellos mismos se las están cargando, ¿verdad? Ellos dicen ser los que no tienen apellido de origen sefardita o de los judíos que vinieron de España y de la península ibérica. Dicen que son de las tribus perdidas, de las 10 tribus perdidas que los asirios desperdigaron por muchas partes del mundo. Entonces ellos reclaman de una u otra manera que son judíos. Y como han creído en Cristo, dicen que son judíos mesiánicos. Ok, son muy extremos en sus prácticas. Ellos observan las festividades, el Yom Kippur, la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y muchas fiestas más. Las celebran como si fueran judíos. Ni los mismos judíos en la actualidad hacen eso. Y estos salieron, como dice el dicho, más calvinistas que Calvino. Bueno, fíjense en esto, mis amados hermanos. La gran inmensidad de los judíos que hay en Israel y en muchas partes del mundo no creyeron, rechazaron a Jesucristo como su Mesías y lo siguen rechazando hasta hoy, porque ellos siguen esperando al Mesías que según ellos vendrá a rescatarlos. Y aquí hay sabiduría con esto. Aquí es donde precisamente ese gobernante mundial que va a surgir es donde se va a acomodar y va a hacer un pacto con ellos y les va a ayudar, y ellos muy probablemente lo van a recibir a él como su Mesías. Ya el escenario se está preparando para eso, mis amados hermanos. Bueno, volviendo a la denominación que se consideran a sí mismos judíos mesiánicos y que tratan de observar rigurosamente la ley que Dios dio al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Ellos, imaginen ustedes, mis amados hermanos, que este ministro judío mesiánico llega a reconocer públicamente lo que en efecto dice la Biblia, que Jesucristo viene por su iglesia y que esta iglesia está compuesta por judíos que han creído en Jesucristo como su Salvador y por gentiles que han creído en Jesucristo como su Salvador. Los gentiles son todos los que no son judíos. Nosotros, la inmensa mayoría de mexicanos, latinoamericanos, norteamericanos, de donde sea, que no son judíos, pertenecemos, se puede decir, a los gentiles. Ya he explicado antes esto, mis amados hermanos. Los judíos que llegan a creer en Jesucristo como su Salvador, pasan a ser parte de la iglesia. Y los gentiles que también reciben a Jesucristo como su Salvador, pasan a ser parte de la iglesia. Esto es el nuevo hombre. Este es el cristiano. Esta es la iglesia.
Y el apóstol Pablo habla sobre este misterio precisamente en Efesios capítulo 3. Jesucristo vino a derrumbar la pared intermedia que había entre judíos y gentiles, dice la Biblia, para hacer de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esta verdad era un misterio en el Antiguo Testamento que el Dios Altísimo le reveló al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo nos los ha revelado a nosotros en sus cartas. Pero esto aún no les amanece a muchos, a muchos, a muchos. La iglesia, este cuerpo, la iglesia de Cristo es la que Él viene a rescatar, porque todo lo que sucedió a través de la historia es para llegar a formar este cuerpo que es la iglesia, la cual será la esposa de Cristo por toda la eternidad. Así es que todo lo que se hizo a través de la historia, cuando Dios llamó a Abraham, cuando Dios llamó a Moisés, todo lo que se hizo a través de la historia es para formar la iglesia, la novia de Cristo, la que acompañará al Señor Jesucristo por toda la eternidad. Y nosotros, los que hemos creído en Cristo, tenemos el altísimo privilegio de formar parte de la iglesia. El Señor Jesucristo la va a rescatar para que no pase por esas calamidades. Ahora, hay otras denominaciones, mis amados hermanos, porque este ministro judío mesiánico dice que Jesucristo viene por Israel y que lo va a rescatar a los judíos mesiánicos, que los va a rescatar. Él así lo cree y así lo enseña. Por eso es que tratan de volver, dicen ellos, a las raíces hebreas. Pero así como este ministro, hay otros también. Hay un famoso predicador puertorriqueño que, por cierto, ya falleció, que enfatizó mucho el arrebatamiento de la iglesia. Él decía en algunas de sus predicaciones que Jesucristo iba a arrebatar solamente a los que hablaban en lenguas. Esto es una barrabasada. Esto es un dislate, porque la Biblia nunca dice eso. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Esa es la grande diferencia, mis amados hermanos. Lo que pasa es que muchos se van con la emoción del momento y pronuncian palabras disparatadas. Yo hablo lenguas, mis amados hermanos, cuando no encuentro palabras para expresarme, en momentos de sublime exaltación también, y cuando me lo propongo. Pero eso no me hace superior a muchos hermanos que son más consagrados que yo. Hay muchos siervos genuinos, auténticos, siervos de Dios, que andan por la sierra, que andan por los desiertos, que andan por las selvas, que andan por las ciudades, que no hablan lenguas, que llevan la palabra de Dios y que están más consagrados que muchos famosos predicadores que sí hablan lenguas, pero que no van a una pequeña congregación si no le garantizan lo que él pide. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Verdad que sí? No son las lenguas, no es hacerse judío para ser arrebatado, no es tampoco
el guardar el sábado. De ninguna manera, no es eso. No lo dice la Biblia. No es el ser bautizado en el nombre de Cristo o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice eso la Biblia. No es el levantar la mano en una campaña evangelística y decir que recibe a Jesucristo, porque solamente Dios ve el corazón. No es el hecho de hacer ese acto. No. No es así. Mis amados hermanos, no precisamente. Hace tiempo, cuando entré a laborar a la siderúrgica AMSA, observé un hecho que me ayudó a entender lo que será el próximo arrebatamiento de la iglesia. Esa ocasión observé, fue el primer día que yo entré a laborar a la empresa AMSA. Me dijeron, mire, usted váyase a ayudarle a aquel gruista que anda allá arriba, ¿verdad? ¿Lo ve? Él está moviendo esa grúa para un lado y para otra del departamento. Una grúa aérea, así se le llama. Se traslada por unas vías en todo el departamento. Y me dijo el jefe de turno, usted le va a ayudar a ponerle a la grúa las diferentes aparatos que va a usar. Unos cinchos para levantar fierros o una mano articulada para levantar fierros de otra manera. Ahorita trae un electroimán, dice, pero usted esté al pendiente desde aquí, desde abajo, para lo que él le solicite hacer. Y así lo hice, pues es fácil el trabajo, ¿verdad? Yo observaba todo desde un lugar, ¿verdad? Y vi cómo ese gruista posó un enorme electroimán, una plancha metálica como de 1,5 metros de diámetro, sobre un montón de chatarra. Esta chatarra estaba compuesta de diversos perfiles metálicos como ángulo, canal, solera, varilla corrugada, alambrón, etcétera, etcétera, etcétera. Posó el enorme electroimán sobre aquel montón de chatarra y lo elevó por los aires para llevarlo a depositar sobre un furgón de ferrocarril. Eso es lo que estaba haciendo el gruista, cargando la chatarra sobre un furgón de ferrocarril. En el trayecto en el que él llevaba aquel montón de chatarra, yo vi que cayeron algunas cosas, se desprendieron del montón de chatarra y yo vi dónde cayeron. Y curioso que soy, dije, voy a investigar a ver qué es eso que cayó. Ya una vez que el gruista depositó sobre el furgón la chatarra y retiró el electroimán para hacer otra maniobra similar, yo me acerqué a donde había caído aquellos objetos y me di cuenta de una cosa. Había caído un pedazo de madera, había caído un bote de aluminio y había caído un guante de baqueta de operador. Esos 3 objetos se desprendieron de entre el montón de chatarra y cayeron. Y ahí aprendí una cosa, mis amados hermanos. Ahí me di cuenta, ese hecho me ayudó a entender cómo será el próximo arrebatamiento de la iglesia. Hermano, si tú arrojas sobre un basurero un pedazo de cobre, un pedazo de aluminio, un pedazo de plomo, un pedazo de bronce, un pedazo de plata y un pedazo de hierro, y pasas por encima del basurero un electroimán, te vas a dar cuenta de una cosa.
El cobre no resurgirá. El aluminio no resurgirá. El plomo no resurgirá. El bronce no resurgirá. La plata no resurgirá. El hierro sí resurgirá. El hierro sí resurge. ¿Y saben por qué, mis amados hermanos? Porque el hierro es de la misma naturaleza que el electroimán. El electroimán no es más que un pedazo de hierro envuelto en una bobina de alambre. A esta bobina se le hace circular una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica genera un campo magnético alrededor de aquel pedazo de hierro. Y esa fuerza magnética atrae a metales de la misma naturaleza ferrosa. Eso me ayudó a entender, mis amados hermanos, ¿quiénes sí se irán en el arrebatamiento, hermanos? No es cuestión de hablar en lenguas, no es cuestión de hacerse judío, no es cuestión de hacerse bautista, ni presbiteriano, ni pentecostés, ni metodista, no. Se van los que tienen la misma naturaleza que Jesucristo, la naturaleza divina, son los que se van a ir. Dice Primera de Pedro, 1:4, Primera de Pedro 1:4, dice de la siguiente manera, dice, bueno, desde el versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bueno, hay otra parte, ver en Filipenses capítulo 'No me recuerdo ahorita cuál es la cita, mis amados hermanos, pero se van los que tienen la naturaleza divina, Jesucristo. Bueno, la palabra de Dios dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya no solamente son criaturas de Dios, como toda la humanidad, sino que cuando reciben a Jesucristo en su corazón, así lo dice la palabra de Dios, pasan a ser hijos de Dios, pasan a ser de la familia de Dios. Amén, amén. Ahí está esa grande promesa, mis amados hermanos. Vamos a orar. Quiero hacer una oración y si tú, estimado amigo, sientes repetir estas palabras que yo voy a expresar, hazlo. Y si puedes hacerlo en forma audible, donde tú estás, que te escuche quien te escuche, hazlo. Que te escuche el diablo, que te escuche la humanidad, que te escuchen todos estas palabras que yo voy a orar. Repítelas con todo tu corazón, si es tu voluntad hacerlo. Bendito Padre Celestial,
Todopoderoso, te doy gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para morir en la cruz y salvar a todo el que en Él crea. En estos momentos, bendito Dios, yo quiero que ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz sea efectivo para mi vida. Gracias, bendito Dios, por Jesucristo. Señor Jesucristo, en estos momentos yo te recibo como mi Salvador. Yo creo que tú eres, Señor Jesucristo, el Señor, y te confieso como mi Salvador, y quiero caminar contigo desde ahora para siempre, Señor. Amén.